¿Pueden tomar asiento, familia? Y voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Samuel. Y la razón por la que digo el libro de Samuel y no primera de Samuel es porque originalmente este era un solo libro. En la Biblia hebrea no había un primera y segunda de Samuel. Lo que nosotros conocemos como primera y segunda era simple y sencillamente el libro de Samuel. Esa división surgió cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, a lo que se conoce como la Septuaginta. Y entonces el libro de Samuel pasó a ser no Samuel, sino Primera de Reinos y Segunda de Reinos. Al mismo tiempo, Reyes, que no era Primera y Segunda, pasó a ser Tercera y Cuarta de Reinos. Y así fue como se dividió el libro de Samuel y el libro de Reyes también, los cuales originalmente cada uno era un solo libro. Antes de leer, es necesario que entendamos algunas cosas. Y es que históricamente lo que el libro de Samuel relata es la continuación del libro de los jueces. En el libro de los jueces era una etapa de tumulto, era una etapa de desorden, era una etapa caracterizada por varios versículos que dicen en el libro de los jueces: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y eso lo podemos ver por lo menos en 4 partes en los jueces. Israel había caído en un deterioro social, en un deterioro militar, en un deterioro espiritual horrible. A pesar de que Dios había mostrado su fidelidad en todo el proceso de conquista de la tierra. Había sin duda una gran necesidad de orden y de un verdadero gobernante, el cual solo podía ser aquel que hizo un pacto con ellos, aquel que los llamó en el monte Sinaí. Y cuando vemos el libro de Samuel, tiene como propósito relatar una transición. Es la transición de la época de jueces a la época de reyes, de jueces a la monarquía. Y en Samuel, primera y segunda, lo que encontramos es el relato de la vida de Samuel, que viene a ser el último de los jueces, pero a la vez un profeta y sacerdote. Vemos en Samuel un oficio triple en él. Y también vemos el relato de la vida de Saúl y la vida de David. Samuel, el hombre, no el libro, vino a ser ese personaje de transición en medio de una familia muy particular, de la cual vamos a empezar a leer en este momento. Pero que antes de leer la palabra de Dios, voy a pedirles que me acompañen a orar una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nos concedes una vez más presentarnos delante de ti para escuchar de ti tu palabra, Señor. Para escuchar, Padre, cómo tu gracia es ineludible, Señor. Y cómo con tu gracia favoreces no solo a individuos, sino también a familias, a tu pueblo en general, Señor. Y hoy queremos suplicarte, Señor, que tu palabra sea principal en nuestra atención en este momento. Que tu palabra, Señor, cautive nuestra atención y nos llene de gozo y de esperanza, Señor. Señor, y que nos concedas no distraernos con asuntos, Señor, de este mundo, sino enfocarnos, Señor, en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, vamos a comenzar leyendo entonces el capítulo 1. En sus boletines yo sé que aparece capítulo 1 hasta el 2:11, pero la verdad ese es un reto demasiado grande para mí. Aarón puede hacer esos saltos increíbles. Para mí pasar de 5 versículos me cuesta. Así que vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 1. Y vamos a ver la primera sección, que es del 1 al 8. Donde ahí se nos relata lo que es la aflicción de Ana. Pero voy a comenzar leyendo los primeros 3 versículos. Había un hombre de Ramataim de Sofim, en la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam,
hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Lo primero que nos enseña este pasaje es acerca de la familia de Ana. La Escritura introduce esta familia y la presenta, algo que para nosotros de repente hoy sería un poco atípico. Estamos hablando de que nos habla de este hombre, Elcana, que era descendiente de la tribu de Efraín, era gente de la montaña, descendiente de la tribu de Efraín, por eso es llamado efrateo, y era un hombre fiel en su adoración a Dios. Dice que cada año subía a adorar a Dios. Era un hombre que adoraba a su Dios, pero al mismo tiempo era un hombre que tenía 2 mujeres. Es interesante porque si nos ponemos a pensar, la adoración a Dios gira alrededor de la palabra. Y la palabra desde el inicio nos enseña que Dios hizo a Adán y no le hizo 2 ayudas idóneas, le hizo una ayuda idónea. Pero este hombre tenía 2 mujeres, una llamada Ana, que era estéril y no tenía hijos, y la otra se llamaba Penina, que tenía, como vamos a ver en un momento, no pocos hijos. Pero también nos habla de su familia de la fe. También nos habla de otro hombre que aparece ahí, que es Elí. Elí era un sacerdote que tenía 2 hijos, Ofni y Finés, que también eran sacerdotes. Y por hoy solo vamos a decir que esto era como la versión del Antiguo Testamento de una familia pastoral abusadora del rebaño. Cuando lleguemos al capítulo 2, vamos a ver lo que la Biblia nos enseña acerca de estos 3 hombres, Elí y sus 2 hijos, Ofni y Finés. Sin embargo, a pesar de esto, podemos ver que Elcana subía cada año a adorar a Dios. Independientemente de quién era Elí, Ofni y Finés, él subía cada año a adorar a Dios. Veamos los versículos 4 al 7. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer. Mira lo que dice ahí. Y a todos sus hijos e hijas. Entonces, por lo menos habían 4 hijos ahí. Pero la manera como lo describe podría sugerir muchos más también. Y su rival, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Y esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Entonces, lo que vamos a ver ahora en los versículos 4 al 5 era la relación de Ana con su esposo. La relación de Ana con Elcana. La Escritura nos dice que Elcana la amaba. Y nos dice que la amaba a pesar de su esterilidad. Y nos dice también el texto que la razón por la cual ella era estéril era que Dios no le había dado hijos. No dice que había una razón ahí en medio. No, directamente el texto nos está diciendo la razón por la que ella no tenía hijos era porque Dios no le había dado hijos. El texto nos enseña que no habían otras razones sino solamente la providencia de Dios. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, familia,
Podemos describirla como la manera que Dios usa para obrar para el bien de los suyos. ¿Cómo así? ¿Cómo esto podía ser para el bien de Ana? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo y en el siguiente también. Y en los siguientes también. Pero lo cierto es que hay ocasiones en que hay providencias de Dios que siempre van a ser para nuestro bien, pero que a veces van a ser duras, que a veces van a ser difíciles. Pero eso no cambia que el carácter de Dios es el carácter de un Dios bueno. Ahora, este estado de esterilidad de Ana no es algo que es nuevo en la Escritura. Podíamos ver otras personas, otras mujeres estériles también. Por ejemplo, Sara, madre de Isaac, originalmente era estéril. Lo vemos también en Rebeca, lo vemos en Raquel, lo vemos en la esposa de Manoa, madre de Sansón. Eran mujeres estériles. Lo vemos en Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Era una mujer estéril. Y saben, todo esto era muy significativo para el pueblo judío. Que una mujer fuera estéril era algo que pesaba. Porque ellos esperaban la promesa del Mesías que había de nacer del vientre de una mujer. Para ellos era algo importante. Pero hay otro punto aquí. Y es que cuando nos dice que ellos adoraban, nos dice que adoraban al Señor de los ejércitos. El nombre que se utiliza en la Biblia para el Señor de los ejércitos es Yahweh Sebaot. Es el Señor que es soberano sobre toda la creación. Y saben, esta es la primera vez que se utiliza en la Biblia ese nombre. Y es interesante que es en medio del contexto de esterilidad de una mujer que habría de ser la madre de un hombre que Dios iba a utilizar para guiar en cierta forma a su pueblo y a los reyes de su pueblo. Y es que vemos que esto es algo común en la Escritura. Dios comenzando desde una condición de absoluta impotencia, de absoluta incapacidad humana. Es igual con nosotros. Ninguno de nosotros llegó delante del Señor porque podía. Ninguno de nosotros llegó delante del Señor porque tenía capacidades espirituales. No. Llegamos delante del Señor porque Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos, el Dios que actúa soberanamente para el bien de los suyos, nos alcanzó con su gracia. Esa gracia que es ineludible. Esa gracia por la cual esta iglesia lleva el nombre de gracia soberana. Pero el texto no solo nos describe la relación con Elcana, también nos describe la relación con Penina. Y la describe ahí como la rival. Dice que Penina trataba a Ana como su rival. Probablemente esa rivalidad era por el amor de Elcana. Y dice ahí que provocaba a Ana de las maneras más horribles y crueles. Y no solo eso, sino que era algo persistente. Y aún usaba el nombre de Dios para hacerla sentir miserable. Solo imagínense esta escena. Ay, niños, miren a la pobre Ana. ¿Qué tiene mami que Ana no tiene, niños? Les doy una pista. Estoy cargando uno en mis brazos y dos en mi pancita. Seguramente era una mujer odiosa. Como a veces nosotros podríamos ser con algunas otras personas también. Niños, seguro que Ana es una mujer mala a la que Dios está castigando al no darle una preciosa familia como la que tenemos con su papá. Anita, no deberías de gastar tu tiempo en asistir a la reunión de acción de gracias si no tienes nada que agradecer. Lo más seguro ni eres una de las escogidas de él. Parece como que exagerara, pero si leemos lo que el texto dice nuevamente,
Dice, y su rival la provocaba amargamente para irritarla. Y dice ahí que había una razón por la que ella lo hacía. Y dice, porque el Señor no le había dado hijos. Es que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y somos capaces de usar incluso el nombre de Dios para humillar a otros. Obviamente, esto fue una situación que llenó de tristeza a Ana. Estaba deprimida. Estaba al punto de que lloraba y dejaba de comer. Sin embargo, familia, su depresión no la desenfocaba de su Señor. Su depresión nunca la llevó al punto de desconectarla de Dios. Ella subía, dice, cada año a adorar a Dios. Ella sabía que el gozo que le faltaba solo lo podía encontrar en Dios, no en la autocompasión, no en la autoconmiseración. Solo ahí podemos encontrar verdadero gozo, en nuestro Dios. Y aún cuando vemos este relato de Penina siendo tan cruel con Ana, podríamos decir también que ahí estaba parte de la providencia de Dios también. ¿Cómo así? ¿Cómo Dios iba a estar usando eso para bien? Pues en medio de tanto hostigamiento, en medio de tanta crueldad, empujando a Ana a buscar a Dios. Empujando a Ana a correr a su Dios. Y es que tenemos un Dios sorprendente, que puede usar nuestro mal para el bien de otro, o el mal que otro nos hace a nosotros para nuestro bien. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El versículo 8 nos dice: entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Ana no tenía un esposo muy comprensivo que digamos, familia. Su esposo está viendo que su esposa está deprimida, está viendo que hay un conflicto doméstico, está viendo la imposibilidad de ella de poder dar un hijo. ¿Y cómo le responde? Prestémosle atención a la respuesta, familia. Presten atención, dice: ¿no eres tú para mí mejor que 10 hijos? ¿Así le dijo, familia? No solo era un bruto en el sentido no de tonto, sino de insensible, sino que encima era egoísta el hombre. No está mostrándole aprecio a ella, le está diciendo: apreciame a mí. Dice: ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Hombres, sí, Elcana amaba a Ana, eso lo dice el texto, pero era medio bruto y egoísta a veces, como seguramente nosotros podemos ser algunas veces con nuestras esposas. Como seguramente podemos nosotros llegar a ser. Esta es la primera sección, la aflicción de Ana. Y quiero detenerme un momento para hablar de 3 aplicaciones. La primera es que Elcana no adoraba a Dios por la calidad de sacerdotes que tenía, sino porque Dios es digno. Familia, en toda iglesia tiene pastores imperfectos. Y cuando digo imperfectos, un sinónimo para esa palabra es pecadores, fallidos, caídos. Pero eso no hace que Dios sea o deje de ser digno de nuestra adoración. Eso no hace que Dios deje de ser Dios. Aun cuando los oficiales de la iglesia son indignos, Él sigue siendo digno. Nuestro amor a Dios no puede verse limitado por el pecado de aquellos que lo sirven, porque eso siempre va a estar ahí. Y si eso es lo que lo limita, entonces estoy siendo igual que Elcana, no en el sentido de que él iba
En el sentido de que sería egoísta, pensando en mí nada más. Y estaría diciendo a Dios, hasta que tú no corrijas eso que yo pienso que es lo correcto, entonces no te adoro. Dios está actuando en todo su rebaño, y eso incluye a los pastores también. Dios corrige a su rebaño, y a los pastores los va a corregir, va a pedir cuentas con mayor severidad. 2. Elcana amaba a Ana, pero no por lo que pudiera recibir de ella. Hombres, otra vez, esto es con nosotros. Somos llamados a amar a nuestras esposas, no por lo que podemos recibir de ellas. No, en eso no consiste el amor, eso es exigir amor. Recordemos, hombres, que nuestro papel dentro del matrimonio es el mismo de Cristo en relación a la iglesia. Cristo no amó a la iglesia por lo que la iglesia le podía dar. Cristo amó a la iglesia porque Cristo es amor. Y esa es nuestra función, amar a nuestras esposas. No por lo que ellas hacen o nos dan, sino porque Dios las ha puesto en nuestras vidas. Y si las ha puesto en nuestras vidas, son nuestras ayudas idóneas. Y si pensamos que no es así, es porque tenemos un demasiado alto concepto de nosotros mismos. Si no las podemos valorar, es porque nosotros estamos sobrevalorados. Cristo ama a la iglesia, no porque la iglesia sea perfecta, sino porque Él es amor y Él es perfecto. Y si estamos en Cristo, hombres, Dios ha derramado su amor sobre nosotros, en nuestros corazones, para que seamos el canal de amar a otros, primeramente a nuestras esposas, después del Señor, obviamente. 3. Ana amaba a Dios, a pesar de la dura providencia de no darle hijos, y a pesar también del hostigamiento constante de Penina. Nota que para Ana hubiera sido así bien fácil como, mira, Elcana, es que decidite, o vas al templo con Penina o conmigo. No, ella no dejó de ir al templo porque Penina iba a estar ahí. Es que para ella era suficiente que Dios iba a estar ahí. Iba a adorar al templo, no porque Penina se quedara, iba a adorar al templo porque Dios estaba ahí. Ok, esta es la aflicción de Ana. Veamos cómo Ana reacciona a su aflicción. Versículos 9 y vamos a avanzar hasta el 11. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, ¿qué hacía, familia? Oraba al Señor, ¿y qué más? Y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. 3 veces ha dicho: soy tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces lo que vemos aquí es la oración de Ana. Dios usó la aflicción en la vida de Ana para llevarla a Él mismo. Su oración estaba llena de llanto, su oración estaba llena de dolor, su oración estaba llena de angustia. Yo no sé por qué situaciones puede estar pasando usted hoy, pero seguro puede estar pasando por situaciones difíciles que le lleven a llorar, a sentirse angustiado, adolorido, cargado, molesto. Lo cierto es que tenemos un Dios al cual tenemos acceso, no como Ana, una vez al año. No, Cristo abrió acceso a este Dios para que todos los días podamos acercarnos a Él confiadamente delante del trono de su gracia, y ahí poder encontrar ayuda para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios.
Y Ana se reconoce a sí misma como sierva de Dios. No es Dios al servicio de Ana. Es Ana reconociéndose como sierva de Dios y diciéndole, pidiéndole a Dios que mire su aflicción, que se acuerde de ella. Palabras muy significativas en el texto. Eso es justo lo que vemos en Éxodo. En Éxodo 3, capítulo 3, versículo 7, cuando dice que Dios vio la aflicción de su pueblo que estaba en Egipto. Y Dios se acordó de ellos. ¿Qué seguía después de eso, familia? Sacarlos de Egipto. Y es justo lo que vamos a ver con Ana. Pero Ana estaba acercándose humilde delante de su Dios, pidiendo específicamente por un hijo, pidiendo a este Dios que él mismo había cerrado su matriz, no viéndolo como un Dios malo, sino confiando en su misericordia, confiando en el carácter de un Dios bueno. Ahora pasemos de la oración de Ana y veamos un poquito del pastor de Ana. Versículos 12 al 18. Dice: y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo: ve en paz y que el Dios de Israel conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo: haya tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste a su semblante. Prestemos atención, familia, a lo que está sucediendo acá. Esta mujer nos dice el versículo 12 que perseveraba en la oración. Presten atención al versículo 12. Y mientras ella dice, continuaba en la oración. Era una mujer que estaba perseverando en la oración. Nos encontramos con este hombre que no estaba en el suelo como estaba ella. Ella estaba en una silla. Este hombre que era el llamado a enfocar al pueblo a la gracia de Dios a través de las ofrendas y los sacrificios, pero que ve a Ana y lo único que puede, la única manera en que sus habilidades salen es para decir: esta mujer está borracha. Esta mujer está borracha. Este hombre no podía discernir entre una mujer borracha y una mujer que lloraba. Lo cierto es que había una predisposición a juzgar que le impedía sentir empatía y misericordia por la congregación. No solo eso, era un hombre incapaz, como vamos a ver en el capítulo 2, de llamar la atención a sus propios hijos. Pero no tenía ningún problema en llamarle la atención severamente a una mujer que él consideraba borracha. Ana, en cambio, de una manera muy humilde, lo llamó mi señor incluso, aclaró su condición a Elí. Y Elí viene y le pronuncia una bendición a ella, y ella viene y se va. Pero luego de esto, miren qué interesante, dice, luego de esto comió. ¿Y qué pasó con su tristeza? Ya no estaba más. Ya no estaba triste. Ya no estaba triste. Pero esto no se debía a las poderosas palabras de Elí. No, es que ella había tenido la oportunidad de derramar su corazón. Este corazón que estaba lastimado. Este corazón que estaba irritado, enojado. ¿Sabe? En el versículo 16, cuando dice aflicción, esa palabra se puede traducir mejor como ira o enojo, irritabilidad.
Era tanta la carga, tanta la presión que Penina ponía sobre ella, que no solo había dolor y llanto, había enojo también. Pero esta mujer no nos dice que en su oración empezó a decir: y destruye a Penina, mátala y mátale a todos sus hijos. No, ella buscó la misericordia de Dios. Ella buscó el favor de Dios de una manera humilde, a pesar de todo el agravio que había recibido ella. Y después de derramar su corazón delante de Dios, ya no estaba triste. Y no solo eso, comió también. Familia, aquí podemos ver otras aplicaciones. Orar no solo nos permite ser escuchados por Dios. La oración también es un instrumento de consuelo para nuestras vidas. Es un instrumento que Dios usa para traer gozo a nuestras vidas. No sé cómo está la vida de oración de cada uno de ustedes, pero sí sé que son pocos los que nos estamos conectando a la reunión de oración. Y yo quiero aprovechar en este momento para invitarles. Ahora es mucho más simple, no ocupamos más aplicaciones, ahí mismo en Telegram. Pero somos pocos los que estamos orando. ¿Y saben qué? Estas últimas reuniones han sido especiales. Después de las reuniones he platicado con algunos de ustedes y estas conversaciones han sido muy edificantes. De cómo el texto que estamos usando para orar les están llevando a conocer más de su propio pecado y su necesidad de Cristo, a convicciones más firmes como resultado de la reunión de oración. Dios obra en nuestros corazones. No solo somos nosotros comunicando algo a Dios, Dios obra en nuestros corazones a través de la oración también. 2. Los hijos son una bendición de Dios. Esto es algo importante que necesitamos entender. Hoy en día la cultura nos enseña que los hijos nada más son un estorbo para las metas profesionales o una carga económica. Quiero decirle, si esa es su manera de pensar, es una manera de pensar pecaminosa. No está alineado con el pensamiento de Dios. Y a veces es posible que usemos, ahí viene la bendición. Esa es una actitud pecaminosa, familia. Porque el diseño de Dios, yo estoy llamando maldición a lo que Dios llama bendición. Y eso es ir en contra de nuestro Dios. Pensemos en cuántas veces Dios usó el nacimiento de un niño, y muchas veces por medio de madres estériles, para marcar un cambio en su pueblo. Saque cuenta en la Escritura. Moisés, ¿sí? Hijos de Sara, hijos de Raquel, de Rebeca. Dios confirmando el pacto con ellos. Hijo de la esposa de Manoa, de donde sale Sansón, un juez muy reconocido. De ahí salió Juan el Bautista. Dios usa situaciones de total incapacidad para el bien de su pueblo, y lo mismo lo vemos en Samuel. Y eso no cambia porque Dios sigue siendo el mismo, y los hijos son bendición para nuestra iglesia. Tercera aplicación, familia. Somos tan prontos para juzgar a los demás. Es fácil. Es fácil. Basta que basta que estemos despiertos. Y somos prontos para juzgar. Y esto es para todos. Pero podríamos enfatizarlo también en aquellos que estamos trabajando en el ministerio, o aquellos que aspiran a trabajar en el ministerio. Hermanos, no se nos ha llamado a jugar al vidente con el corazón del hermano.
No se nos ha llamado a ser el vidente de la parte espiritual o emocional del hermano. Necesitamos hacer uso del amor, de la palabra de Dios. Recordemos que cuando nosotros leemos la palabra, realmente es ella leyendo nuestro corazón y dejándolo expuesto. Esta es la herramienta que usamos, no nuestras capacidades de indagar y de ver más allá de lo evidente en las personas, como lo hizo Elí. Dios puede ver nuestros corazones. Y por eso nos da su palabra, para que sea el bálsamo para nuestras heridas. Debemos recordar las palabras de Jesús cuando dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y termina diciendo: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Hermanos, no nos juzguemos. Amémonos. Esto no es el mundo donde, creo que era Rudy que usaba el ejemplo de que a veces queremos poner la zancadilla para nosotros quedar más alto y escalar. Esto no es el mundo, familia. Es la iglesia. Vamos con la última porción, versículos 19. Vamos a 19 y 20 para que veamos la respuesta de Dios. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor, regresaron de nuevo a su casa en Ramá, es la misma Ramataim de Sofim. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. ¿Y qué pasó, familia? El Señor se acordó de ella. El Señor se acordó de ella. Esa era su petición. Acuérdate de mí, no me olvides. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: porque se lo he pedido al Señor. Dios no usó un medio sobrenatural para responder a la oración de Ana, sino usó el amor de su esposo. Y Dios concedió un hijo. Y Dios concedió a Samuel. Y ella reconoció que era Dios dándoselo. Ahora, Dios no solo estaba bendiciendo a Ana con el nacimiento de Samuel. Dios también estaba bendiciendo al pueblo con este niño que llegaría a ser un juez, un sacerdote y un profeta piadoso, en una etapa en que el pueblo estaba en un caos. Así que la respuesta no solo era una respuesta para Ana, era una respuesta para el pueblo de Dios. Gracias a Dios por Penina, que en la providencia de Dios hostigaba a Ana al punto que la llevaba a correr a su Dios. Gracias a Dios por un esposo amoroso, medio bruto y egoísta a veces, pero amoroso. Pero gracias a Dios. Terminemos el capítulo, familia. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede ahí para siempre. Y Elcana, su marido, le dijo: haz lo que mejor te parezca. Típico del tiempo de los jueces, ¿verdad? Quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino.
y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron ahí el novillo. ¿Y qué dice después, familia? Y trajeron, no trajo, dice, y trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. ¿Y cómo termina el capítulo, familia? Y adoró allí al Señor. Ana llevó a Samuel después de ser destetado. ¿Al cuánto tiempo era destetado? A los 3 años, por lo general. Este era un niño de 3 años. Y lo dejó en manos ¿de quién? De Elí. No, familia, no nos confundamos. Realmente ella no lo dejó en manos de Elí. Ella no le prometió ese niño a Elí. ¿A quién se lo prometió, familia? A Dios. Ella estaba dejando a este niño en manos de Dios. Fue Dios quien respondió la petición y ella estaba cumpliendo su voto. Ella estaba cumpliendo su promesa al Señor. Y Ana encontró mayor gozo en dejar a su hijo en manos del Señor que en retenerlo para ella misma. No solo era mejor para ella, también era lo mejor para Samuel. Y no solo era lo mejor para Samuel y para ella, era lo mejor para el pueblo de Dios también. Y yo sé que nuestra mente puede salir, pero lo dejó en manos de Elí, este hombre, pero ni con sus hijos podía. Y encima ahora le están dejando un niño de 3 años, qué mujer más irresponsable que no. No. Ella estaba siendo fiel. Su confianza estaba puesta no en las capacidades de Elí. Su confianza estaba puesta en Dios. Ese había sido el voto que ella había hecho con Dios. Y no iba a buscar excusas para no cumplir con su voto. Terminemos esto, familia, diciendo que vivimos bajo el cuidado de Dios. Vivimos bajo el cuidado de un Dios que no se olvida de los suyos. Dios, por medio de la fe, nos ha hecho herederos de las promesas, de las mismas promesas que Él estableció para con su pueblo en el Antiguo Testamento. Ese Dios que es fiel y todopoderoso para cumplir cada una de sus promesas es el Dios en el que confiamos. El Dios que es bueno y santo, que no va a pecar, que no nos va a tratar como juguetes cósmicos, sino como a hijos por los cuales Él ha pagado el costo más grande. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que podemos confiar. Aquel que envió a su Hijo y lo puso en la cruz para rescatarnos. Aquel Cristo que dijo a todos los que están cansados y trabajados: vengan a mí. Mi carga es fácil. Yo soy manso y humilde de corazón. Ese es nuestro Dios, el que es nuestro refugio y fortaleza, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Ese es nuestro Dios, familia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por los hijos. Te damos gracias por cada niño en esta congregación, Señor. Te damos gracias porque tú también estás obrando en sus vidas a través de tu palabra. Y queremos suplicarte, Señor, que cambies nuestra manera de pensar en cuanto a ti, en cuanto a nuestros hermanos. Padre, que si hemos sido ofensivos unos con otros, que nos arrepintamos, Señor. Concédenos el arrepentimiento. Concédenos el humillarnos delante de ti y pedir perdón, Señor. Concédenos el amarnos, Padre. Concédenos el amarte a ti por encima de todo.
Concédenos, Señor, el aborrecer nuestro pecado. Concédenos, Señor, que el adorarte a ti sea prioritario en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas cómo tú puedes transformar a una persona y convertirla en una mujer tan piadosa como Ana, Señor. Y eso nos da esperanza, Señor, de la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a los esposos a ser amorosos con nuestras esposas, a tratarlas, a vivir con ellas sabiamente y a tratarlas como vaso más frágil, Señor, buscando honrarte a ti, Señor. Padre, gracias te damos, porque como iglesia tenemos al esposo perfecto, a Cristo Jesús, el cual no solo nos amó, sino que se entregó por nosotros para rescatarnos, Señor. Tantas cosas que tenemos para alabarte, Señor, para agradecerte. Tantas cosas, Señor, en las que podemos estar pasando aflicción y dificultades. Señor, tú conoces el corazón de mis hermanos aquí. Tú conoces, Señor, lo que les aqueja. Te pido, Señor, que te acuerdes de cada uno de nosotros, Señor. Y que ya sea en tiempos de aflicción, respondamos con adoración. Pero que también en los tiempos en los que vemos tu respuesta y tenemos gozo, también respondamos en adoración, Señor. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, pongámonos de pie y vamos a responder a Dios cantando: Señor, mi Redentor y Roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador.